Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús se había apartado un poco para orar, pero sus discípulos estaban con él. Entonces les preguntó, según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías y otros que eres alguno de los profetas antiguos que ha resucitado. Entonces les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo de Dios. Jesús les hizo esta advertencia, no se lo digan a nadie. Y les decía, el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado por las autoridades judías, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte, pero 3 días después resucitará. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, palabra de Dios, hoy ya viernes de la semana 25 en calendario litúrgico del tiempo ordinario en la fe, Lucas capítulo 9 versículos 8-22, donde ciertamente vemos a Pedro acertando ante la respuesta que requería Jesucristo sobre quién era él, no solamente de parte de la gente, sino también de parte de los discípulos. Ayer tal vez esa pregunta la tenía en mente Herodes, como vimos, ¿verdad? Pero hermanos y hermanas, hoy importante para nosotros, ¿cómo vamos a enfocar hoy nuestra meditación y la reflexión ante esta pregunta de nuestro Señor Jesucristo que aparece con mucha frecuencia, ¿verdad? En la palabra de Dios cuando la meditamos. Y es bueno, ¿por qué? Porque Jesucristo quiere que estemos claros con su imagen, con su identidad, con su misión. Tener una imagen, una definición, hermanos y hermanas, errada, equivocada, de lo que es Dios, de lo que hace Dios, pues hermanos y hermanas, es perder totalmente el sentido incluso de nuestra vida. Y en esto tenemos que estar todos conscientes. Este evangelio siempre nos sitúa dentro de una verdad, hermanos y hermanas. O sea, no puede haber gloria si no hay cruz. Y el Mesías, Jesucristo, es un Mesías que para llegar a su gloria tendrá que enfrentar la cruz. Eso es como si quisiéramos ver, hermanos y hermanas, tal vez un domingo de resurrección, pero sin un Viernes Santo. Eso no cuadra. Eso no ocurrió así. Tú no puedes celebrar el domingo de resurrección y le pasaste por alto al viernes. No, hay que pasar por el Viernes Santo para vivir la gloriosa resurrección, porque el Viernes Santo está todo envuelto en el sacrificio y el misterio de la cruz. Tal vez, hermanos y hermanas, el miedo al dolor, el miedo al sufrimiento lleva a muchos a no querer vivir un Viernes Santo. La profundidad del cristianismo, de la entrega y de la donación nuestra a las cosas de Dios, al discipulado, a la vocación cristiana, envuelve ese Viernes Santo y también envuelve el domingo de resurrección. Eso es inescapable, hermanos y hermanas. Eso no es negociable, podríamos decir. En una ocasión, hermanos y hermanas, cuando se puso de moda esto de parir sin dolor, o de clases para que las mujeres parieran sin dolor, a mí eso me provocó una inquietud, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice en el libro de Génesis que por lo que pasó allá en el paraíso, pues la mujer tendría que experimentar dolor en el alumbramiento al traer una criatura. Y ciertamente, pues, todas las mujeres que viven el embarazo, que es natural, ¿verdad? Porque puede ser que a algunas mujeres le practiquen una cesárea, pero un embarazo normal donde tiene que pujar y parir, hermanos y hermanas, pues lleva un dolor intenso que ningún varón pues lo hemos vivido. Pero después hay un gozo y hay una alegría increíble porque se pasó por el dolor del alumbramiento y el gozo de ver el fruto. O sea, ese sufrimiento, ese dolor trajo consigo un beneficio que es la vida nueva. Entonces sonreímos y es como dice la palabra de Dios. Luego se te va a olvidar hasta el dolor cuando ves la criatura viva. De hecho, en una oportunidad que tuve de hablar con un profesional de la salud, le pregunté, ¿eso es cierto de que las mujeres al pasar por unas clases, un manejo de dolor ante el alumbramiento, no van a sufrir o no van a tener dolor?
Y el médico me dijo, pues mire padre, es inevitable, va a haber dolor. Es saber manejar el dolor, tal vez tener menos dolor fuerte, pero siempre la mujer tendrá que experimentar algo de dolor. Así que hermanos y hermanas, pues no estamos en contra de la voluntad de Dios cuando hablamos de parto sin dolor. ¿Y a qué viene toda esta referencia? Pues hermanos y hermanas, tenemos que aprender a manejar que en la vida cristiana, hermanos y hermanas, todos tenemos que pasar por nuestro Viernes Santo para vivir en la resurrección. Y a veces, cuando los sufrimientos se prolongan, las enfermedades siguen surgiendo y las padecen ciertas personas que están cerca de nosotros, esto a veces nos sacude la fe, esto a veces como que nos traiciona nuestra entrega, nuestra donación en las cosas de Dios. Yo quiero manejar eso con la reflexión y la meditación de hoy. Vamos a verlo desde este punto de vista para que entiendan lo que estamos diciendo con la idea fuerza. Nuestra vocación cristiana, hermanos y hermanas, nuestro discipulado tendrá que pasar por el escándalo de la cruz para ser auténtico, para ser verdadero. Nuestra vocación cristiana, nuestro discipulado, tendrá que vivir y enfrentarse por nuestro propio escándalo de la cruz para que sea auténtico y para que sea verdadero. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Estas preguntas, hermanos y hermanas, que lanzan hoy el texto que estamos reflexionando, pues nos hacen pensar en otras preguntas. ¿Quién es Jesús para este atormentado mundo en el que vivimos? Piensa en eso por un momento. En segundo lugar, ¿qué Jesús tú y yo anunciamos en nuestra iglesia hoy día? Estas son preguntas claves para nuestra reflexión basado en lo que vamos nosotros a señalar. El mundo, hermanos y hermanas, como tú y yo sabemos, está en crisis. De hecho, la misma iglesia está pasando por una crisis clerical, por una crisis eclesiástica, ¿verdad? Como asamblea, como comunidad, por una crisis de la jerarquía también. Estamos conscientes de eso, hay crisis. El matrimonio está en crisis también, hermanos y hermanas. Y tú y yo lo sabemos, la misma familia ha entrado en crisis hace tiempo. Nuestra sociedad en la que vivimos, nos movemos y existimos está en crisis y no se descarta que tú y yo estamos en crisis también. O sea que esto de la crisis, hermanos y hermanas, está regado por todas partes y es el pan de todos los días. Para salir de crisis, que es lo que todo el mundo quiere, porque nadie quiere enfrentar crisis y estar pasando todos los días por crisis. Para salir de la crisis, a ti y a mí, pues hermanos y hermanas, nos ha enseñado a buscar a Jesús, a buscar a Dios como una fuente de bendición para enfrentar las situaciones de crisis. Pero rezamos, oramos, grandes intenciones, hermanos y hermanas, grandes ayunos, grandes sacrificios delante de Dios, grandes obras, hermanos y hermanas. Y nosotros vemos que los problemas siguen y en esto tenemos que ser serios, es verdad. Es más, los problemas como que se agravan para la familia, para la iglesia, para el matrimonio, para la sociedad. Como que de repente uno empieza a evaluar y las situaciones desgraciadas como que no desaparecen, como que todo se multiplica y te acuestas con problemas y te levantas con problemas. Y si no es la esposa la que te dice que hay problemas o el hijo te dice que hay crisis, entonces lo lees en la prensa, lo escuchas por la radio o te lo dicen tus amigos, entonces todo está envuelto, hermanos y hermanas, dentro de una situación lamentablemente donde como que uno piensa que no desaparecen los problemas, la crisis se multiplican. Enfermedades por aquí, crímenes por allá, violencia, suicidios en avance, hermanos y hermanas, grandes catástrofes, etcétera, etcétera. Todo ese revolú de cosas. Uno se pregunta, hermanos y hermanas, como cristiano, ante Dios, cuando medita, cuando reflexiona y cuando ora, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir pasando todo esto? Tú y yo, hermanos y hermanas, como cristianos que estamos buscando siempre a Dios, todos hemos puesto nuestra esperanza en Jesús. Y en Jesús como nuestro Salvador. Él es nuestro Mesías, ¿no? Él es nuestro Salvador y es Salvador de nuestras crisis también. Salvador de nuestros problemas. Salvador de nuestros desafíos, ¿verdad? De todo lo que tenemos que enfrentar, que son retos auténticos y las grandes crisis, ¿no? Y ante la existencia, hermanos y hermanas, continua de la crisis, que no terminan, más todavía,
uno ora con más intensidad, vemos hasta proyectos comunitarios, oración, ayuno para este tiempo, para este momento de la gran crisis que estamos, nuestra sociedad están haciendo hasta ayunos de 40 días fuera del tiempo de Cuaresma, lo cual es bueno que se haga, hermanos y hermanas, pero eso refleja pues lo que estamos viviendo y la situación por la cual estamos pasando. Podríamos llegar nosotros a preguntarnos, hermanos y hermanas, cuando todo se repite, cuando todo lo que bueno se hace para que esto no siga ocurriendo, y como cuando no sabemos hasta cuándo va a durar, uno a veces es sacudido en la fe. Y este es el peligro. Uno a veces empieza a pensar, ¿cuándo esto va a terminar? ¿Habrá paz en algún momento? ¿Sanación? ¿Solución? ¿Vendrá la prosperidad? ¿Estaremos todos viviendo pues felices en algún momento en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, por lo que estamos pasando? Todo eso viene a la mente. Hermanos y hermanas, el primo de nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista, cayó preso en un momento dado, una gran crisis. Y el estar preso era como un aviso de que tus días están contados y vas a morir. Y así pasó. Pero al estar preso, hermanos y hermanas, Juan el Bautista cayó en crisis. Gran profeta. Jesucristo no fue a verlo a la cárcel. Y Jesucristo no lo sacó de la cárcel. De hecho, llegó un momento en que Juan el Bautista, hermanos y hermanas, llegó a preguntarse, después de haber identificado a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y este es porque cuando lo bauticé, la paloma se posó sobre él y se identificó como el hijo predilecto. Llegó un momento, hermanos y hermanas, en que Juan el Bautista llegó a preguntarse, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En la crisis uno se turba, hermanos y hermanas, cuando no ve soluciones, cuando se vuelve repetitivo, cuando parece amenazarnos y se ponen más graves las cosas y uno ora y no encuentra solución. Es peligroso, hermanos y hermanas, pues son momentos de perder la fe. De hecho, una de las oraciones más grandes que nosotros tenemos que hacer por las personas que están enfermas es precisamente orar por su fe. Y tal vez antes que la salud. Porque en medio de la enfermedad mucha gente cae en crisis de fe y pierden la fe de que Dios los puede ayudar, Dios los puede sanar. Pero volviendo al tema, hermanos y hermanas, de Juan el Bautista. Eso de si eres tú el que ha de venir o esperamos a otro, es un momento de crisis porque, wow, estoy preso, estoy encarcelado, probablemente me queda poco tiempo, el loco este me va a matar, Herodes. Y el Mesías que he identificado no viene por aquí y no me saca de la cárcel. Entonces mira lo que dice Mateo 11 y tal vez vamos a expandirlo un poquito más hasta el versículo 6. Juan, que estaba en la cárcel, oyó hablar de las obras de Cristo, por lo que envió a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Entonces Jesús mandó a la misma delegación que envió Juan el Bautista para que le dijeran, vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y una buena nueva llega a los pobres. Y dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. Hermanos y hermanas, con esta contestación a Juan el Bautista en medio de su crisis, hermanos y hermanas, Jesucristo asegura sobre todo, hermanos y hermanas, que Dios ha llegado. Y yo tengo que estar convencido que con la llegada de Jesucristo al mundo, y por lo que yo creo en Jesús, Dios está en medio de nosotros. Su presencia está con nosotros y su actuación, que es obra, hermanos y hermanas, está con nosotros. Sin embargo, es motivo de escándalo para muchos que un Dios que está con nosotros y un Mesías que ya vino a la tierra estemos todavía sufriendo, padeciendo y pasando por tantas situaciones que no parecen tener fin, que no parecen terminar, hermanos y hermanas. O sea, no obstante, para muchos es un escándalo esto, que teniendo fe en toda esta situación sigan estos problemas, sigan los conflictos, sigan las crisis
aquejándonos en todos los niveles. Te voy a decir algo, hermanos y hermanas. Jesucristo vivió todo esto. Todo esto que nosotros estamos viviendo también Él lo vivió. Juan el Bautista lo vivió. Y llegó a cuestionarse, wow, ¿me sacará de la cárcel? ¿Vendrá a verme? Pues no fue a verlo y lo mataron. Y Jesucristo nunca llegó. ¿Dónde nos deja eso a nosotros? Yo he dicho que Jesucristo también pasó por todo esto, hermanos y hermanas. Y Jesús vivió todo esto. Y lo importante para nosotros es cómo Jesucristo lo manejó, hermanos y hermanas. Cómo Jesucristo manejó tener que enfrentar un sufrimiento del cual no me puedo salir, evitar, pasar por alto. Y aunque se lo pida a Dios, no me va a responder. Porque esa crisis, ese sufrimiento está para que yo lo enfrente, no para que yo lo desvíe de mi vida, no para que yo lo pueda evitar, ¿no? Y eso le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos al Evangelio de San Juan, hermanos y hermanas, en el capítulo 12, versículo 27, Cristo está en el momento de la oración en Getsemaní. La muerte está el próximo día. Tiene y sabe por dónde va a pasar su pasión, su dolor, muerte, lo sabe todo. Escucha este versículo 27. Ahora mi alma está turbada, porque cada crisis, hermanos y hermanas, nos turba. Y mira lo que dice Cristo, mi alma está turbada, la de Jesús. Cuando medito y reflexiono sobre el sufrimiento, cuando medito y reflexiono y me turbo, Cristo se hace esta pregunta. ¿Diré acaso, Padre, líbrame de esta hora? Mira lo que piensa Jesucristo en el momento en que sabe que esto que le va a pasar el Viernes Santo, todo ese dolor y sufrimiento, es inevitable, no es negociable. No le puede pedir al Padre, no me dejes pasar por esto. Entonces, ¿qué diré acaso? Padre, líbrame de esta hora. Esa tiene que ser también mi oración. Ante muchas cosas, crisis que estamos viviendo. Y concluye Jesucristo, si precisamente he llegado a esta hora para enfrentarme con todo esto. No le puedo pedir a Dios, quítamelo del medio para yo no enfrentarlo, sino que tengo que enfrentarlo porque no me lo van a quitar. Estará ahí. Dice el versículo 28, Padre, da gloria a tu nombre. Da gloria a tu nombre. ¿Verdad que hemos dicho desde el principio, hermanos y hermanas, gloria sin cruz? Como que no la hay, hermanos y hermanas. Los momentos de crisis, de enfermedad, donde vemos que continúan y como que no se van y tenemos que enfrentar, ciertamente nos turba de arriba abajo. Uno y todos nosotros, hermanos y hermanas, queremos ser librados, especialmente si el dolor es mío, de mi madre, de mis hijos, de mi esposa, de mi familia. Uno quiere ser librado. Pero si no soy liberado de enfrentar la crisis, hermanos y hermanas, yo entonces me voy a tener que enfrentar con ella. Y esto es lo que tú y yo tenemos que hacer con muchas de las cosas que no vemos solución, que entendemos que habrá que experimentar, porque unos sanan de cáncer y otros no. Aquel lo enfrentó y se sanó, gloria a Dios. El otro está enfermo de cáncer, está orando y no parece que va a sanar. Hay que enfrentarlo, hermanos y hermanas. Fíjate las dos preguntas que hemos hecho al inicio. ¿Quién es Jesús para este mundo atormentado? ¿Y qué Jesús estamos anunciando nosotros en nuestra vida o en la propia vida de la iglesia? Un Cristo, hermanos y hermanas, que se enfrenta con lo que le atormenta. Ese es el Cristo que tú y yo tenemos que ver y predicar. Ese es el Cristo que se enfrenta a lo que le atormenta en el mundo, a nuestra iglesia. Es un Cristo que enfrenta lo que le atormenta. Lo que Jesús significa para nosotros no puede estar contaminado, hermanos y hermanas, con significados, definiciones, donde el verdadero rostro de Jesús no tenga que pasar por el escándalo de la cruz.
nosotros no podemos quitarle, hermanos y hermanas, la cruz al cristianismo, a la vocación cristiana, al discipulado. Nosotros no podemos caminar como enemigos de la cruz. Eso lo diría Pablo, hermanos y hermanas, puesto de otra manera. Igualmente, nuestra vocación cristiana, hermanos y hermanas, la que tú y yo tenemos, nuestro discipulado, tendrá que pasar por el escándalo de la cruz. Aquel que insiste en mantener una idea de Jesús solo glorioso, solo de bienestar, solo de paz, solo de alegría, solo de solución, solo de bienestar, hermanos y hermanas. Aquel que quiere mantener esa visión todo el tiempo en base a lo que es Jesucristo, no va a entender nada de lo que es Jesús, quién es Jesús, su identidad, su misión, de lo que es la vocación cristiana, el discipulado, el creer en Él y en seguirlo en Él y unirse a todo lo que Jesús hace, hermanos y hermanas. No llegará a ser un verdadero discípulo. Eso es fuerte, hermanos y hermanas, pero hay que entenderlo. Por eso Jesús hoy habla de ser rechazado. Por eso hoy Jesucristo habla de sufrir mucho. Por eso Jesucristo habla de ser condenado en ese capítulo 22 con el que termina el texto que nos ha puesto en meditación y reflexión la iglesia. Quien lo identifica correctamente, quien identifica la misión de Cristo correctamente. Y este es el Hijo de Dios enviado por Él para nuestro rescate. Tendrá que aprender eso, hermanos y hermanas. Hay que enfrentar todo problema, toda situación bajo el impulso, hermanos y hermanas, de que hay resurrección. Eso es importante para nosotros cuando veamos que no se solucionó mi problema, no sané de la enfermedad o el otro. Tienes que enfrentarlo, no se va a quitar, pero tienes que enfrentarlo con la misión de ¿qué? Con la visión, el propulsor de que hay resurrección, hermanos y hermanas, porque eso es lo que nos va a dar ánimo. Por eso Jesús hoy habla, hermanos y hermanas, en una forma tan fuerte a sus discípulos que ellos como que no lo entienden. Y Jesucristo habla después, esto será un escándalo. Caramba, un escándalo, ¿por qué? Porque yo creo en Dios, Dios existe, Dios es bueno. ¿Cómo es posible que permita que el mal le pase a la gente buena? ¿Cómo es posible que los niños mueran o sean abusados? ¿Cómo es posible que el anciano sea abandonado, maltratado, olvidado? ¿Cómo es posible tanto dolor y tanto sufrimiento? Sí, hermanos y hermanas, puede ser causa de escándalo. Pero tenemos que entender la profundidad de lo que todo esto lleva. Mira esto, hermanos y hermanas. Ya sea que yo sufra en esta vida, o ya sea que no sufra. Ya sea que yo me enferme en esta vida, o ya sea que no me enferme. Que me sane o que no me sane. Que solucione alguna situación o que no la solucione. Que logre lo que estaba buscando o que no lo logre. En este mundo en el que tú y yo estamos viviendo, hermanos y hermanas, ¿no? En este momento de la vida que tú y yo estamos viviendo, de tu matrimonio, de tu familia o de quien sea. Eso, nada de eso tiene tanto peso, hermanos y hermanas. Y míralo desde ese punto de vista, ¿no? Cuando decimos peso, significado, propósito, profundidad. Nada de eso, hermanos y hermanas, tiene tanto peso o beneficio como lo que sería tener la seguridad de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Eso tiene más valor. Y si para que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, es necesario que este dolor y este sufrimiento no sea quitado, sino que lo experimente, pues gloria a Dios. Porque ese dolor y ese sufrimiento me va a llevar a la resurrección, a la vida eterna, a que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Hay que sopesarlo desde ese punto de vista. Unos van a sanar y no van a tener que pasar por ese dolor. Unos no van a sanar y tendrán que pasar por ese dolor. ¿Qué es lo importante para los dos? Lo importante para los dos es que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Como cristianos, hermanos y hermanas, yo tengo que aceptar el conflicto. Como cristiano yo tengo que enfrentar, se solucione o no, lo que me está aquejando. Pues en este mundo, hermanos y hermanas, la paz
que tanto tú y yo deseamos, la salud que tanto tú y yo deseamos, el amor, la alegría, la felicidad, la salud, el bienestar, la prosperidad, hermanos y hermanas, todo eso para ti y para mí existe, pero crucificado. Existe, pero crucificado. Así es como se mueve esto, hermanos y hermanas. La cruz no falta en la vida de los cristianos. Y la cruz representa todo eso. Enfermedad, conflictos, escándalos, dolores de cabeza, pecados, todo eso. La familia existe en el mundo crucificada. El matrimonio existe en el mundo crucificado. La iglesia crucificada, el cura crucificado, la monja crucificada, la comunidad crucificada. ¡Wow! Padre, ¿por qué? Porque es Viernes Santo. Habrá un domingo de resurrección. Habrá un domingo de resurrección. Esa es nuestra fe. La cruz no falta, no está ausente para el cristiano, hermanos y hermanas. Es parte del camino. Esa es nuestra fe. No podemos evitarla. Querer la gloria sin sacrificio no es de cristianos. No cuadra en el discipulado y en la vocación cristiana. Hermanos y hermanas, ¿has entendido? ¿Algo confuso? Medita y reflexiona. Y si tienes que volver a ver el video, míralo. A ver si por segunda vez lo entendemos. De Eclesiastés quiero yo tomar algo y tal vez un breve resumen, ¿verdad? Un libro grande, pero para concluir lo que estamos diciendo hoy. El libro de Eclesiastés se manifiesta mucho. Hoy, la nueva traducción, antes decía vanidad de vanidades, todo es vanidad. La nueva traducción que yo uso dice y sustituyó esa vanidad de vanidades por esto no tiene sentido. Y es bueno que meditemos ese libro que tal vez ha caído en el Antiguo Testamento y la gente ya no lo ve. Léete el primer capítulo, el segundo y el tercero, por donde nos lleva la iglesia en estos días. Esto no tiene sentido, dice el sabio. En este mundo nos afanamos por nada. Está diciendo en esos 3 primeros capítulos. El mundo no añade peso de valor a nuestra vida. Concluye el sabio. Aquí en la tierra todo es incierto, ilusorio, como si fuera una ilusión. Todo eso sin Dios. Es lo que está diciendo el sabio. Todo eso sin Dios. Muy poco satisface, hermanos y hermanas, el mundo a las cosas de Dios y al Espíritu de Dios que habita en ti y que habita en mí, nos recuerda el sabio, ¿no? Él dice que lo más seguro que tenemos nosotros los seres humanos es la muerte. Eso es. Porque es condición humana y con eso vamos a tener que bregarlo y no lo podemos evitar y tendremos que enfrentarlo. Prepárate, es lo que está diciendo, pero prepárate porque ese será tu Viernes Santo y habrá un domingo de resurrección. Aquí todo lo que se construye, dice el sabio, es destruido, ya sea por el hombre o ya sea por las fuerzas naturales. ¿Qué nos queda? Pregunta el sabio para ayudarnos a reflexionar. La visión, hermanos y hermanas, materialista del mundo es un peligro. Lamentablemente eso lleva a muchos a querer, cuando vemos más que este mundo como la existencia de todo lo bueno que tiene que ocurrir en mi vida, pues la visión materialista quiere que todo lo bueno ocurra aquí ahora, el bienestar antes de yo morir. Caramba, que yo no me vaya sin ver los felices, que yo no me vaya sin verlos contentos, sin verlos sin salud, o sea, verlos saludables, verlos en bienestar, verlos en prosperidad, verlos sonreír, que yo no me muera y no pase eso. Hermanos y hermanas, en este mundo eso no se alcanza. El sabio nos hace reflexionar. En este mundo no se alcanza eso. Pues como no quieren cruz, no ven resurrección. Es fuerte, ¿verdad? He de morir viendo el dolor y el sufrimiento de algunos. Pero como creo en Dios, ya sé, están sufriendo y tendrán dolor. Es su Viernes Santo. Habrá un domingo de resurrección para ellos, hermanos y hermanas. Esa es nuestra fe y así tenemos que manejar las cosas. Vivimos entre el bien y el mal. Eso se alterna en la vida de todos nosotros y lo experimentamos con alegría en unos momentos, en otros momentos con dolor y sufrimiento. Eso es lo que hay.
hermanos y hermanas. No obstante, allá adentro, en la vida alternada entre el dolor, el sufrimiento, lo bueno, lo saludable, la esperanza es, hermanos y hermanas, de una vida mejor, que no está aquí y que no es de aquí, es de allá, nos dice el Señor, es de allá. Nuestra vocación cristiana, nuestro discipulado, hermanos y hermanas, tendrá que pasar por el escándalo de la cruz. Hay que aceptarlo. Oremos. Amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, hermanos y hermanas, hazlo para la gloria y la honra de nuestro Dios. Te va a ir bonito, pero más todavía serás bendecido. Luego mañana, con el favor de Dios. Hasta